dialogando con el padre Raúl Sánchez. Uno de los grandes obstáculos que se puede tener para poder evangelizar como es debido es el malentendido que se tiene sobre la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Biblia? Porque la Biblia es un libro, pero la Biblia en su terminología más estricta es biblioteca. La Biblia significa conjunto de libros. Usted ve detrás de mí una imagen de una biblioteca y esa biblioteca pues tiene un conjunto de libros de diferentes áreas de saber, de diferentes tópicos. Pues lo mismo la Sagrada Escritura. Y entonces eso va a ayudar mucho y va a aliviar a muchas personas para que se saquen de su mente, de su corazón, una serie de prejuicios, una serie de malos entendidos respecto a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Porque la Biblia tiene narraciones bastante difíciles de entender, tiene historias bastante fantásticas, entre comillas, para podernoslas tragar. Tiene mensajes hermosos que son más fáciles de asumir, tiene cosas que de pronto nos trae ciertos miedos, muchos sustos y muchos interrogantes. Entonces, ¿cómo podemos entender la Biblia y cómo podemos transmitir el mensaje de Dios para los creyentes o para aquel que quiera ser creyente o para el joven que tiene tantas preguntas? Entonces, vamos a hacer un recorrido. Invito a todos ustedes a que utilicen la imaginación para hacer un recorrido frente a una biblioteca grande. Imagínense que vamos a una biblioteca de estos países tan industrializados, tan modernos, del primer mundo, donde cultivan el intelecto, donde hay bibliotecas grandes con muchos libros, con muchos temas. Pues vamos para allá y entonces empezamos a mirar las secciones. Entonces, la sección de poesía, libros de poesía, ¿no? Pasamos para allá y vemos libros, ¿no?, de mitología. Vamos para allá y vemos libros de historia, la historia de la humanidad. Vamos para allá y vemos novelas románticas. Vamos para allá, libros de sabiduría, ¿no? Miramos para allá, más para allá, caminamos para allá, nos metemos por otro salón y vamos a encontrar libros, ¿no?, sobre realidades profundas, antropológicas del ser humano. Pues muy bien, haciendo ese recorrido, entonces usted puede darse cuenta que hay varios libros, varios tópicos, varios temas que lo van a usted a ilustrar y a enseñar sobre diferentes realidades que pronto usted quisiera saber. Pues lo mismo, así cuando uno lee la Biblia. La Biblia significa, la palabra Biblia significa conjunto de libros o biblioteca. Entonces usted ya se ha dado cuenta que la Biblia no se puede leer, ¿no?, como si estuviéramos leyendo un solo libro, como leerle El Quijote o leer Hamlet o leer 100 años de soledad, etcétera, etcétera. No, la Biblia tiene diferentes autores a lo largo de muchos siglos, tiene diferentes temas, ¿no?, que se fueron escribiendo y desarrollando a lo largo de muchos años, tiene muchas historias, tiene el sentimiento, tiene la experiencia interior de un pueblo, de una cultura, ¿no? Diferentes experiencias también y enfrentamientos y luchas con otros pueblos, ¿no? Aparece el pensamiento del enamorado, del poeta, del romántico, del violento, del soñador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a leer la Biblia con esas categorías, entonces no se va a asustar cuando lee, por ejemplo, que Dios creó al hombre de una pelota de barro. Entonces, obviamente, sabe que esa narración tiene un sentido más bien alegórico, entonces usted no está en la sección de la ciencia, de los libros científicos, ¿no? Ni tampoco está en la sección o lo que está leyendo ahí en el pasaje del Génesis, no hace parte ese texto de los libros de filosofía, por ejemplo. Entonces, asimismo, cuando se va leyendo
los diferentes libros de la Sagrada Escritura, como por ejemplo los libros de los profetas, como los libros de los reyes, como el libro de los números, el libro del Éxodo, ¿no? Aparecen otros libros, ya por ejemplo en el Nuevo Testamento vemos unos evangelios, un evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de qué hablan, por qué hablan así, por qué se escribieron, para qué comunidades eran escritos esos textos. Aparecen las cartas de Pablo. Pablo escribió a los romanos, a los corintios, a los de Filipo, a los de Galacia, etcétera, etcétera. ¿Qué escribió Pablo a estos diferentes grupos, a estas diferentes comunidades? ¿Qué les quiso decir? ¿Qué les aconsejaba? ¿En qué los exhortaba? ¿Qué les querría recordar? Etcétera. También las cartas de Pedro. Pedro que escribió, para quién escribió, por qué escribió, qué quiso decir, qué aconsejó, qué exhortó, qué enseñó, etcétera. Las cartas de Santiago, las cartas de Judas, las cartas de Juan, el libro del Apocalipsis. Todo eso entonces vamos como recorriendo los diferentes corredores, ¿no? De las diferentes salas donde están esos libros. Entonces vemos que unos traen unas temáticas muy complejas, unas temáticas muy hermosas, unas temáticas que nos dan mucha esperanza, unas temáticas que nos muestran la realidad más aguda, más profunda de un pueblo, de una cultura o de determinados personajes. Cuando se analiza la Sagrada Escritura con esas categorías, es más fácil comprender el texto sagrado. Ahora bien, así como usted recorre una biblioteca y se da cuenta que no puede mezclar libros de filosofía con los libros de, por ejemplo, románticos, ¿no? Que te hablan de poesía o novela romántica, pues ustedes saben que una cosa es un tema filosófico y otro es un tema de novela, ¿no? Cuando usted va a los libros científicos, pues obviamente eso no tiene nada que ver con los libros de culinaria, de cómo se prepara un buen salmón al horno con salsa de vino blanco. Entonces, al estudiar entonces la Biblia con ese pensamiento abierto de que es una biblioteca, entonces usted va bajándole el tono al escepticismo, ¿no? A la incredulidad y al pensamiento estilo de sorna, ¿no? Así como, ¿será que sí? Esas cosas que todavía los católicos creen. Entonces se le va a bajar esa tonalidad de burla, ¿no? O va a tomar las cosas un poco con una actitud de pronto más positiva. Ahora bien, y para terminar de leer bien ese texto llamado Biblia o conjunto de libros o biblioteca, es necesario leerlo con la iglesia, en la iglesia. ¿Por qué? Lo mismo, cuando usted, por ejemplo, va a alguna de estas diferentes salas de una biblioteca y va a estudiar un libro, por ejemplo, de arte, ¿no? De arte contemporáneo, entonces, que le gusta a usted esa temática, pues va a estar usted mejor instruido y mejor enseñado y capacitado si alguien que sabe de historia contemporánea y que conoce esos libros, y ahí está el autor de ese libro que usted está leyendo, puede hacer muchísimo más fácil que usted aprenda de ese libro que usted quiere leer. Lo mismo con la Biblia. La Biblia se tiene que leer en la iglesia, en la comunidad de fieles, con las personas que han podido comprender y asumir toda esa realidad, la enseñanza de Dios para un pueblo, con la enseñanza de Dios encarnado en la persona de Jesucristo, con una serie de personajes que a lo largo de los años nos han transmitido una realidad en la tierra, una realidad que también nos trasciende, nos desborda, que es nuestra realidad espiritual. Entonces, así como en la biblioteca encontramos al autor de ese libro, ¿no? Sobre historia del arte contemporáneo, entonces en la Biblia también la vamos a entender mejor si ahí están los biblistas, los sacerdotes, los teólogos que nos pueden ilustrar de mejor forma qué fue lo que quiso decir Dios, ¿no? A ese pueblo, qué es lo que Dios quiso decir
a través de una antigua alianza, qué es lo que Dios quiso decir a través de una nueva alianza, qué fue lo que quiso decir o transmitir a través de ese personaje llamado Jesús de Nazaret. Entonces, en la iglesia, dentro de la comunidad de fieles, es más fácil entender la Sagrada Escritura. Cuando se sale de la iglesia, cuando ese libro se empieza a leer fuera de la iglesia, ese libro puede ser mal interpretado, ese libro puede ser mal entendido, o ese libro puede ser leído de una manera equivocada o por lo menos parcial. Por lo tanto, querido amigo católico, cuando usted se adentre a la Sagrada Escritura, no se olvide de que usted va en cada libro, haga de cuenta que está en diferentes salas, ¿no?, de una gran biblioteca donde va a encontrarse con diferentes temas que lo van a ilustrar, pero que en conjunto esa biblioteca reúne todo un acervo de un saber, de una historia, de un conocimiento, de una tradición, de unos tópicos que lo van a usted a ilustrar y lo van a usted a enriquecer en su parte humana, su parte espiritual y su parte intelectual. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.